John, vacílate esto. Nosotros, yo creo que hay 2 episodios al año que son como fijos, Sí. que siempre hacemos, tiene que ver con el Super Bowl. En febrero, más o menos. Y ahí básicamente lo que analizamos no son los comerciales, sino más o menos hacia dónde está apostando la industria. Y luego está este episodio, que es el episodio que nosotros hacemos post Cannes Lions, que es el festival que, como las personas que nos conocen y que ven que hemos hecho este episodio todos los años, es donde analizamos las tendencias del marketing que surgen de este festival, que es el festival más importante y que premia la creatividad, pero la creatividad enfocada al marketing. Este año con una particularidad. Este año, después de muchos años queriendo hacerlo, tuvimos la posibilidad de ir. Entonces, vamos a hablar del festival, de lo que estuvimos viendo, de lo que aprendimos, de las tendencias, desde la perspectiva de no solamente lo que hemos leído y analizado, sino lo que escuchamos estando en Cannes. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, Juan Sofá en todas las redes, y estás viendo que me estoy presentando. El mío es John da Silva, John Snacks en Instagram, y efectivamente la perspectiva es un poco diferente por haber ido, pero es igual en el contenido porque vamos a analizar lo que nosotros antes veíamos online, ahora lo que vimos online y Y presencial. algunas escuchamos. Exacto. Sí, y la idea es tratar de llegar a más o menos 10 tendencias claves de lo que vemos que sucedió en Cannes, como para que nos sirvan de guía para formas de pensamiento, líneas de pensamiento para el año que viene o Bueno, año para aplicar en todo lo que hacemos en la agencia, en Vacílate Esto, en los proyectos en que la hacemos. creatividad, en los estímulos y más o menos entrar en la misma conversación que está moldeando la industria de la publicidad a nivel global. Yo creo que para entrar en cada uno de ellos, primero deberíamos poner un contexto. Estamos hablando de nuevo del Festival Cannes Lions 2025, que es el festival que premia la industria publicitaria y la creatividad en la industria publicitaria, como bien dijo Juan hace unos minutos, que sucede en Cannes, la ciudad en el sur de Francia, en el Palacio de Congreso de Cannes, donde se hace el Festival de Cine 2 semanas previas y antes. Exactamente. Básicamente ahí lo que hay como 2 grandes cosas, lo que sucede en el festival en el Palacio, que tiene que ver con charlas, ponencias, conferencias, anuncios y premiaciones, y lo que sucede fuera del Palacio, donde están como un festival de grandes marcas de tecnología, básicamente, que tienen como que sus espacios para crear propias charlas fuera del Palacio y experiencias de marca para los asistentes. Estamos hablando que ¿cuántas personas más o menos pueden estar asistiendo, Juan, Bueno, este año asistieron cerca de 12.000 personas. Pero fuera están estas experiencias de marca de compañías como Netflix, Spotify, Meta, YouTube, Google y miles otras, que lo hacía bastante entretenido, infinito, agotador. Pero bueno, efectivamente, recogiendo lo que pasó fuera del Palacio y en el Palacio es donde más o menos estructuramos estas tendencias que vemos como fundamentales. Yo creo que aquí es importante destacar que si bien, por ejemplo, la primera tendencia que vamos a abordar es una tendencia que es obvio que íbamos a hablar de esto, que para mí era muy obvio que iban a haber charlas, pero nuevamente lo vemos como tendencia porque no es que hubo una charla alrededor de esto. Sucedieron, y estoy hablando de inteligencia artificial, sucedieron cerca de 21 charlas específicamente hablando de inteligencia artificial, todas desde diferentes puntos de vista. Y yo creo que vamos a entrar en esa primera tendencia y más o menos para poner en un contexto es la maduración de la inteligencia artificial, su aplicación estratégica y la visualización obvia humana que se le dio a la inteligencia artificial en Cannes. La primera charla que vimos fue la de Apple, y Apple es un generador de tecnología y un generador de muchas plataformas y servicios de inteligencia artificial. Y su obsesión del CMO de Apple global era básicamente decir que la humanidad es hiper necesaria. Y la vivimos, Juan. La vivimos a diario. O sea, cada vez que nosotros estamos haciendo un proceso de inteligencia artificial, o bien sea en el insight, en la maduración, en la corrección y en la cura final del resultado, la necesidad humana es fundamental. Y la humanización del mensaje, que parece que todo el mundo coincide, y nosotros también, de que lo que no llega a la inteligencia artificial hoy día como la conocemos es en esa emoción, sentimiento, humanidad que le hace falta el carácter del ser humano. Yo creo que ese carácter cada vez lo estamos marcando más, y ya yo me quedaría con esta palabra que la hemos mencionado en diferentes episodios donde hablamos de inteligencia artificial, después de haber vivido y escuchado varias charlas en Cannes presenciales y todavía las que están disponibles online. Yo creo que nuevamente yo ratifico la palabra criterio. Sí. Y yo creo que la primera vez que la mencionamos en este podcast hablábamos de criterio como una cualidad que solo se le atribuía por ahora a los seres humanos. El ser humano es el único
ser viviente que tiene criterio. Y ese criterio te lo da la experiencia. Y cuando digo experiencia, no me refiero a la experiencia, porque tengo 15 años de experiencia, sino a las experiencias a las que te expones. Y yo recuerdo una charla muy mala que escogimos, además, por el título, que fue la charla de Disney. Sí. En esta charla, y esto lo hemos hablado varias veces, pero a mí lo que me llamó, lo único que yo rescato de una charla de 45 minutos fueron los 11 segundos cuando un productor de Disney dijo, y esto que yo escribí para esta serie, este guión, lo escribí basado en una experiencia que tuve con mi abuela y ese sentimiento que yo tuve no lo va a tener jamás en la vida un robot. Y eso fue lo que me inspiró a escribir el guión de esa manera. Sí. A ver, uno piensa que sí, es verdad, pero el robot va a aprender de los sentimientos de gente que se Lo va a siente. emular cada vez más. Claro. Pero yo sí creo que en esa imitación sentimental, que es un poquito lo que propone la película Her, va a haber algo, un gap que siempre le va a necesitar ese criterio. Claro, lo que pasa es que siempre va a emular un sentimiento ya recreado. Que alguien vivió. Pero no va a emular un sentimiento por vivir. Nunca, porque no por tiene sentir, esa capacidad. porque no tiene esa capacidad, la que conocemos hasta Siempre ahora. me gusta decir la que conocemos hasta ahora en este momento. Ahora, hay algo que me encantó mucho, que es que pasamos del hype de la inteligencia artificial a ya entender su uso, su rol, aplicaciones y tal. Ya no es, inteligencia artificial por el headline o el título, sino es la inteligencia artificial con sus fortalezas, sus debilidades y básicamente donde nosotros creemos que está en el 80% de la operatividad. Dejando el 10% del inicio y el 10% del final para el talento humano. Que es un tema nuevamente, es un tema de efectividad, es un tema de ser mucho más... la palabra, a mí me gustó mucho, John, la charla que tuvimos de los 20 años de YouTube, porque cuando presentaron el último creador de contenido, que reconozco que no lo conocía, cuando él presenta, él dice, como creador de contenido de YouTube, la inteligencia artificial me ha hecho ser mucho más proactivo, mucho más organizado en mi tiempo y luego me ha agregado ideas para mi propio canal. Pero un creador de YouTube destacó que donde más lo ha ayudado a hacer es ser más eficiente en sus procesos. No necesariamente en ojo, presentó unos reels creados con... Mind blowing. Brutales. Pero él destacaba la eficiencia. Y obviamente yo creo que en el periodo que viene lo vamos a ver mucho más implementado en la táctica como tal. Creo que, como para ir medio cerrando este primer ítem, tiene que ver con la alta inversión que hemos visto de altas compañías, de grandes compañías, que están haciendo la inteligencia artificial más colaborativa y no una inteligencia artificial sustitutiva que fue esa primera ola de miedo. Yo, en lo personal, después de haber vivido Cannes y después de haber vivido estos últimos meses de errores de ChatGPT, siento que hay como que una concientización intrínseca en el uso y el desarrollo de las inteligencias artificiales luego de ese primer grito y esa primera ola que fue como, esto es como un tsunami, ¿no? Entonces hay una primera ola gigante donde todo el mundo se asusta y tal, y ahora hay como una especie, ok, ¿cómo vamos a enfrentar esta segunda ola? Como una mayor conciencia de lo que viene. La humanidad se encontró con la inteligencia artificial hace 2 años sin saber lo que venía. Y yo creo que ya estamos en un punto de concientización, de fortalezas, debilidades y oportunidades. Yo insisto, de la inteligencia artificial que conocemos como usuarios. Porque hay una inteligencia artificial que está en los laboratorios que no juega carrito. Y creo que hay un player importante que hay que ver, que vuelve a ser Facebook, Meta y bueno, todo lo que está la decisión que acaban de hacer la semana pasada. Acá yo vi, por ejemplo, un poco en estos días que Cristiano Ronaldo, que es el jugador, la estrella más pagada en el mundo, le pagaron $80 millones para contratarlo en el Real Madrid y acaban de contratar a un ingeniero por $100 millones, un ingeniero de ChatGPT para Meta. Pero Meta tiene 2 grandes inversiones en su historia. La primera es la que hizo con WhatsApp. Que no recuerdo si fueron 14 mil millones de dólares, fue una locura. Y la de la semana pasada que adquirió una compañía de inteligencia artificial súper desconocida, pero en los análisis de ellos es la más avanzada y si no me equivoco pagaron 45 mil millones de dólares. Pero además se llevaron, Juan, a talentos de DeepSeek, muchos talentos de OpenAI, que Sam Altman salió diciendo que no eran los buenos, pero por lo que están pagando no creo que sean muy malos. Y de Anthropic. Y ahí hay una convocatoria de talentos muy importante. Y yo creo que Meta se va a posicionar como un gran player
con esto que hizo Google, que de pronto pensábamos que estaba atrasado con el tema, de pronto, ¡pum!, A mí se me, volvió... a mí me fue abrumador. El segundo punto, Juan, que lo vi muy obvio, muy evidente, la segunda tendencia que vemos, tiene que ver con la economía del creador. O sea, es impresionante cómo en todo Cannes, charlas de todos los países, Sí. de todas las compañías, hablaban de la co-creación y la creación como un eje central de las comunicaciones de las marcas. Algo que yo hubiera pensado que entraba como en un segundo nivel, me di cuenta que está en primer plano, con ejemplos, ejercicios y además con el nivel de conexión y engagement que tienen las marcas con los consumidores cuando utilizan co-creación con personas que están creando contenido. Y hay algo que me llamó la atención que está aquí escrito, que dice, hay un cambio del influencer marketing a la co-creación estratégica con personas que tienen audiencias. Eso me parece que es muy potente y que nos puede más o menos ayudar a ver cómo es el próximo paso de la creación y la influencia en Internet. De hecho una charla que vimos estaba, si no me equivoco, la CMO de Unilever. Ella hablaba de la visión de los creadores de contenido ya como colaboradores estratégicos e incluso ya veías algunos creadores de contenido, influencer, el término que más te guste, como el propio medio. O sea, ya cuando tú haces planificación de medios a largo plazo, que fue la otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es esa visión que nosotros también a veces hemos destacado en el podcast, que es, si tú vas a hacer a seleccionar un pool de creadores de contenido para tu marca, de nada te sirve contratar, en el 99% de los casos, por no decir el 100%, de nada te sirve contratar a alguien que te da 5 ráfagas, 2 historias y 2 reels. O sea, yo creo que eso es algo ya del pasado. Pero también me llamó la atención la cantidad, pues pensarías que es Venezuela, no, la cantidad de países en el mundo que lo siguen haciendo de esa manera. Esa charla de Unilever, ella decía que después de 3 años de muchos experimentos y de haber probado con muchos creadores de contenido todos los modelos, a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, habían decidido que para el 2026 el 70% de la inversión de Unilever completa se iba casi toda a creadores de contenido. Pero entonces tú dices, ya va, a influencers. No. Creadores de contenido, unos con visión de influencer, uno con visión de embajadores, uno con visión de medios. Pero ¿no sientes más bien que la sensación que yo tuve fue de que todo el mundo en la conversación, cuando hablaba de creadores, hablaba de micro y nano creadores? No hablaba de los big players. Yo siento que el big player es el que ves como el medio, pero es el que menos tiene relevancia hoy en día. Porque creo que el valor que vimos que estaban valga la redundancia, que estaban valorando las marcas, no era necesariamente ni inclusive las vistas, sino la conversación que podría generar. Y bueno, de hecho, yo creo que un buen punto que valida este tema es una de las campañas más premiadas en el festival, que fue la campaña de CeraVit, que yo te reconozco que en todo el tiempo que estuvimos allá, y eso que vimos casos y bajábamos a un lugar donde estaban todos bueno, no todos, pero hay una gran parte de los casos impresos en board. Yo ese caso no lo vi mucho, pero fue el caso más premiado. De hecho, ya en la página de Cannes donde está el resumen de todo, y este caso se centra en cómo utilizaron realmente la influencia. Estoy hablando de cerca de 450, vamos a decir redondeadas, casi 500 influencers que utilizaron en la campaña, donde de 500, 3 o 4 sobrepasaban el 1.000.000 de seguidores. Es decir, pero cada uno tenía como un buen nicho, una autenticidad, una muy buena conexión. Entonces, que esa era otra que se reta mucho, las métricas que se le exigen a un creador de contenido. Y además el tiempo. O sea, porque ¿cómo le exiges a un creador resultados cuando le estás pidiendo que haga una ráfaga, introduciendo marca, que sabemos que las plataformas no necesariamente promueven ese tipo de posts, y no una asociación a través del tiempo? Siempre hemos hablado de los casos de que a través del tiempo es donde logras posicionar una relación correcta, pero el uso de la influencia de un post y un reel no pareciera ser como que la visión que deberíamos estar. Y la co-creación, yo creo que podríamos medio concluir con esta tendencia diciendo la influencia clave en cualquier 100%. Estrategia de comunicación o la estrategia de creadores, más que influencia, clave para cualquier campaña comunicacional a través del tiempo, en largo plazo y con resultados pensados en conversaciones y no en vistas. 100%. Y yo creo que puedo utilizar esa última frase que usas para conectar con la tercera, que yo también la vi muy evidente en muchas cosas, no solamente desde lo táctico, sino de lo filosófico también, cuando estás abordando el mundo de las ideas, que tiene que ver, de hecho lo llamamos aquí, es lo imperativo de la conexión humana y la autenticidad.
¿ok? Sí. Pero esto no solamente aplica para los creadores de contenido. Mira esta línea de pensamiento. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, no sé si recuerdan, hay un episodio que nosotros generalmente llamamos mucho o lo traemos mucho a la mesa, que fue aquel episodio que grabamos de la pirámide de la influencia. Sí. Rescatando mucho de eso, nosotros hablábamos que, bueno, ese último escalón de la influencia ya es una filosofía de vida y ya la gente la busca y la gente necesita validar sus opiniones con tu opinión para ver qué tan alineados están. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que por mucho tiempo eso se llevó al mundo de la influencia y se decía, mira, pana, si tú contratas a un influencer, un creador de contenido para X, Y, Z, una necesidad que tenga tu marca, déjalo que él lo haga a su manera, porque por algo tú lo estás contratando. Tú quieres que él hable en su lenguaje, no trates de moldear, no trates de, ¿cómo es? De reshape, que es una palabra que escuchamos todo el tiempo en Cannes. Pero mira la contraposición que me pasó a mí escuchando la charla de la plataforma de CreativeX, donde decía, si tú contratas a un creador de contenido, es por algo. Dale su libertad y que él actúe bajo su lenguaje. Pero la evolución de ahora de esto debería ser basado en las 10 y pico mil piezas de contenido que ellos han evaluado. Es que sí, dale su libertad creativa y respétale su lenguaje. Pero dale estos 5 puntos. Que el mensaje esté cubierto. El mensaje tiene que estar, la marca tiene que estar en los primeros 3 segundos. Tiene que estar, si vas a utilizar video y tienes que estar esto, tiene que estar en este aspect ratio. Si tiene que estar, no puede durar más de tanto y más de tanto. Entonces, que lo haga a su manera, pero tú como marca también setea unos estatutos. Que yo creo Esa es. que esa es importante. Esa es. Porque Esa sí, es. la humanidad es válida, 100% la autenticidad juega, pero también hay métricas que te dicen qué funciona mejor y qué no. Yo creo que nosotros es algo que nos tenemos que obsesionar por eso también. Y hay 3 grandes players que hablaron de esto muchísimo, Juan. Spotify, YouTube y WPP en todos sus ejemplos. WPP es una compañía, un network global de publicidad, donde decían que lo importante son las narrativas genuinas. Y el tema de las narrativas genuinas es demasiado clave para que puedas conectar y entender de que no hay costura ahí. Cuando hay costura pierdes credibilidad y al perder credibilidad el consejo o el mensaje que se está emitiendo no está llegando de manera correcta. No hay un tema de integración de tu estilo de vida al mensaje que estás dando. Entonces no hay un espacio genuino. Hay algo que yo creo que me llamó la atención de una manera que ni siquiera vi, Juan. O sea, no lo vi obviamente. Y es la fuerte presencia de la comunicación exterior, de la publicidad exterior y los elementos de publicidad exterior. ¿No? Okay. Estoy hablando de una valla necesariamente, sino elementos de publicidad exterior. Y aquí vemos como mucha evolución en todo el entendimiento, porque cómo se hace inmersiva y cómo la publicidad exterior a su vez se hace tan llamativa, obviamente con muchas pantallas, muchos elementos. Mucha pantalla. Y cómo a su vez también se hace interactiva y cómo se hace social, cómo busca que se integre al ecosistema social. Es decir, hay como una especie de una manera no esperada, hay una especie de digitalización de la publicidad exterior y hacerla interactiva sin que el mismo medio no lo sea, sino aprovechando los espacios de interactividad de otras plataformas. A mí me gusta mucho, de hecho, tuvimos una conversación allá con con una compañía en específico. A mí la idea de la digitalización de las vallas, voy a ser ahorita muy puntual con las vallas. Me pareciera muy lógico, pero a mí en esa conversación que tuvimos me abrió como una visión, decía, miércoles, o sea, la cantidad de cosas que se pueden hacer a nivel de una valla que está digitalizada. Y cuando digas digitalizada, no solamente piensen en que puedes rodar un video y ya, sino es toda la tecnología que tiene que tener esa pantalla para mostrar ese video. Te da posibilidades de hacer muchas cosas, como por ejemplo el geofence, de dar mensajes específicos a ciertos usuarios cuando pasan por enfrente de esa pantalla. De la venta de inventarios, que no es un mensaje estático, sino es un mensaje, tú puedes tener una marca que tiene contratada la valla todo el día, pero el mensaje que da en la mañana, que da al mediodía y que da en la noche es totalmente diferente. Entonces eso, aunque sonara obvio, no solamente porque lo vimos en Cannes, de hecho, no sé si recuerdas la experiencia muy, lo voy a decir con respeto, a mí me pareció bastante ingenua de la experiencia de Adobe. O sea, una compañía tan poderosa como Adobe. Sí, Adobe con una marca de bebida dulces.
cuando entramos al stand de ellos, no sé si recuerdas, la experiencia era como No, muy naif. extremadamente ingenua. Pero a mí una de las cosas que me gustó, la única cosa en verdad que me gustó, es que el tipo decía, bueno, después que tú diseñas esto, que todo era puro bluff, pero después que tienes todo esto, las 6 vallas que están en toda ¿cómo se llama? La calle principal donde está el festival, las 6 vallas más grandes, perdón, están contratadas por nosotros y toda la creación que tú hagas aquí va a salir en algún momento. Obviamente yo nunca la fui a ver, pero sí me llamó la atención la gente que se movía a ver su creación en los 5 segundos o 15 segundos que salía su creación en la valla con su foto. Entonces, ese tipo de interacciones yo creo que abren algo. Y me alegra mucho que en Venezuela es un paso que se está empezando a dar. Ya tú empiezas a ver algunas vallas digitalizadas. 3D. Hay vallas en 3D, hay parques de vallas ya digitalizados. Hay banderolas, que son pantallas digitalizadas. A mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Creo que hay un espacio creativo ahí maravilloso. Y eso es importante. ¿Por qué no es poner logo? O sea, es pensar en ese momento porque te da otra capa que creo que es interesante. Ok, ese sería entonces nuestro cuarto punto, ¿no? El punto de la publicidad exterior, como la transformación de la publicidad exterior como un espacio de interactividad y experiencia inmersiva. Danos el quinto, Juan. Okay, yo te voy a dar uno que de hecho debatíamos al principio si sumarlo o no a la conversación, pero a mí me pareció interesante. Sobre todo por cierta afinidad que yo tengo mucho con el tema de el uso de la tecnología para dar el mensaje correcto a la persona correcta en la persona correcta. Es decir, el tracking que uno hace a partir de los datos para luego hacer el delivery de un mensaje. Y en ciertas charlas, de hecho algunas que no he podido ver todavía, algunas que ya he visto y una que vimos presencialmente, se hablaba mucho de esa obsesión tecnológica de lo que se llaman en otros países el harvesting, se me va la palabra en español, sí, es el cultivo o el farmeo de datos de tus usuarios para luego tú mostrarle publicidad mucho más efectiva. Yo creo muchísimo en eso, mucho en eso. ¿Por qué? Porque lo he vivido no como marketero, lo he vivido como usuario. O sea, he visto cómo el impacto que tiene en mí. Pero una de las cosas que se retó mucho en algunas conversaciones es buenísimo, pero nuevamente cuando eso llega al usuario final, llega de la forma incorrecta, llega en forma de publicidad. Porque ya tú tienes tanto conocimiento de esa persona que cuando se lo muestras, en teoría esa persona ya va a tener ya tiene las defensas abajo y es más fácil venderle algo. Pero nuevamente es publicidad pura y dura. Entonces, si todos pensamos así, vamos a llenar todos los espacios de publicidad. ¿Y dónde queda nuevamente la conexión emocional que la gente tiene con las marcas? Que es algo que nuevamente retomando y como jalando el burro para atrás de lo que decías al principio de la charla de Apple, Apple habló los mejores intentos publicitarios, las mejores comunicaciones, las mejores piezas parten, de hecho a mí me encantó la estructura de esa presentación porque se dividió en 5 emociones humanas. O sea, que hablaba de la seguridad, hablaba del miedo, hablaba de emociones humanas sobre en los cuales ellos han como disgregado y sobre eso haber construido. Entonces, a mí el tema del retar, eso del tracking, cookies, que para mi cabeza es lo que yo me obsesiono y lo que más funciona, versus la historia poderosa va a llegar a la persona que tiene que llegar. Ahí hay algo que a mí me llamó mucho la atención y quiero investigar mucho más. Y yo creo, Juan, que eso tiene un principio que ya tiene muchos años que estamos trabajando y que es clave pensar que es que esto es un discurso nuestro de hace 10 años, pero lo vuelvo a traer a la mesa porque creo que aplica justamente en esto. Evitar la publicidad de interrupción. Sí, 100%. Nosotros utilizamos los medios, las redes sociales, las plataformas de streaming para algún objetivo concreto. Y ese objetivo suele estar asociado al entretenimiento. Y ese entretenimiento suele estar asociado a pasarla bien. Todo lo que tú hagas para interrumpir eso y no aportar sobre ese entretenimiento y pasarlo bien, no está construyendo. Sí. Entonces, la publicidad de interrupción no tiene sentido. No tiene. Y esa visión de utilizar los datos para llegar a la persona correcta en el momento correcto, debe entender que no es para romper su entretenimiento. Exactamente. Sí, es eso, pero además para construir. Y cuando ya tú tengas ese funnel, ese camino construido, tienes que nuevamente, quien valida este discurso que tú acabas de decir tal cual es la campaña de CeraVe. Tú lees el caso, la broma lo que dice es en el fondo, ojo, esto gana oro. Grand Prix. Gana oro, Grand Prix y Titanium. O sea, ¿y por qué gana? Porque básicamente como donde todos los jurados se ponen de acuerdo
es que es la primera vez que una marca utiliza tantos creadores de contenido y ninguno se sintió como publicidad. Entonces yo creo que nuevamente ese es el punto. Sí, yo le voy a llegar con este creador y con estos números que tiene a esta persona, pero nunca, ese era el mandatorio, nunca se tiene que sentir como publicidad. Ajá. Ok, ese es el quinto. Vamos por 5 ya. Sí. El sexto, Ok, suéltame. que tiene asociación a esto. Viste que cuando hablamos de datos, hablamos de los datos propios, hablamos de los datos de terceros. Sí. Datos propios, por ejemplo, nosotros tenemos la base de datos de nuestros clientes. Es decir, mi cliente A, el gerente de marca es tal, tal, tal. Sí. Ese es mi dato propio. Ahora, yo puedo contratar datos de otra compañía que tengan, obviamente, todo el opt-in, autorización de todo envío de datos para integrarlo a mis mensajes. Y hay, como sexto, algo que se está viendo bastante interesante, que puede ser una tendencia muy relevante, que es las compañías creando sus propias plataformas de comunicación y utilizando cada vez más como prioridad la búsqueda y la creación de los datos propios. Para poder utilizarlo, como en el punto anterior lo que hablábamos, pero para poder exhibir comunicaciones de una manera a lo mejor más profunda. Bueno, yo creo que un ejemplo que lo valida, John, estando ya, no sé si te acuerdas que nos presentaron lo que estaba haciendo la cadena Marriott a nivel global. Ah, sí, o sea, sí. tú piensas en todos los hoteles, todas las pantallas que tienen, no solamente de que te reciben en el lobby, en los restaurantes, en los gimnasios, toda esa red de display la conectaron y ahora existe Marriott Ads. Es que eso es otra cosa que me llamó la atención. O sea, nosotros vimos allá, obviamente, el tema de Pinterest Ads, Spotify Ads, Amazon Ads, o sea, todas estas compañías, pero la del Marriott me llama mucho la atención porque es muy lógico. Claro. O sea, todos estos lugares que yo tengo, además entendiendo en el contexto por el cual las personas pasan por ahí, bien sea negocios, bien sea viajes, o sea, tengo una capacidad de fragmentar muy, muy interesante. Entonces, yo creo que es un uso que cuando a veces pensamos en la distribución de medios, pensamos en los grandes players, pero yo creo que dentro de unos cuantos meses o años, en los próximos años, vamos a ver players muy importantes porque ya la infraestructura la tienen. Pero piensa en, no sé, voy a decir cualquier cosa, un carrito de helado, una marca de carrito de helado y que tiene 2.000 carritos rodando por toda la ciudad. Ver esos medios alternativos es interesante también. Claro, porque tú imaginas que ese carrito al lado tuviera un LED, que es una pantalla que está sincronizado 200.000 carritos de eso a nivel nacional. Claro. La capacidad de impacto que puede tener eso, que bueno, ya lo hace, por ejemplo, Lyft, muchas compañías de estas que tienen arriba. Con la broma en los taxis que se hizo hace mucho tiempo. Sí, que tienen vallitas arriba de los carros. Ok, vamos a hablar entonces ahora de la número 7. Sí. Y voy a empezar esta tendencia siendo muy honesto cuando yo vi la premiación de esta marca que nos va a servir de ejemplo para hablar de esta tendencia en específico, a mí me llamó la atención. Hay una categoría donde premiaron, sin mal no recuerdo, con oro o Grand Prix a la marca Dove. Y la marca Dove la premiaron por su campaña de beauty, de Real Beauty. Sí. Y yo decía, bueno, ya... histórica. Entonces, y el premio era por cómo ellos habían sido consistentes con su propósito de marca. Entonces, en un mundo donde como marcas muchas veces buscamos ser reactivos a infinitas tendencias que existen, como eso está bien, pero sin perder el propósito. Es decir, cuando tu propósito de marca realmente lo tienes consolidado y perdura en el tiempo en todo lo que hacen. De hecho, recuerdo muy bien el caso cuando lo mostraron en pantalla. Hacían un resumen de cada una de las campañas que en su momento, por lo menos 3 o 4, yo recordaba que habían ganado oro o Grand Prix como campaña individual, pero ahora lo ven como un todo. Es decir, la consistencia de Dove en los últimos 15 años ha rendido muchos frutos porque además medían el tema de la efectividad. O sea, cómo el usuario realmente reconoce a Dove en un periodo de 10, 15 años que la marca se transformó de ser una marca de la estética perfecta a ser, no, la belleza está real, la tenemos todos. Y cómo construyeron constantemente, se casaron con un propósito y aunque mañana salga una tendencia de llámala lo que tú quieras, ellos siempre buscan esa tendencia válida, pero cómo la conectamos con nuestro propósito de marca. Si no, la desechamos. O sea, que yo creo que una de las cosas que no me gusta del marketing
es que agarra como que las modas y las desecha muy rápido. Totalmente. Y el propósito de marca fue como una moda. Mm. Y ya lo empezaron a desechar. Ya mucha gente dice, no me hables de propósito. Pero, Sí, pero es la clave. no profundizan. Y esto es una evidencia clave de cómo entender algo y volverlo cultura y volverlo mensaje es clave. Y cómo construye. Y cómo no va a construir solamente porque esto lo mostraron con una secuencia de piezas, Sí, Juan, exactamente. de muchos años, de muchas piezas, consistente. Y a decir verdad, una marca global con un mensaje como este, no lo puedes hacer en un mes. No. No tienes la capacidad de alcanzar a todas las personas en un mes ni con el dinero que quieras. Porque la gente no se conecta, porque la gente tal cosa. Necesitas consistencia a través del tiempo. Así que además es congruente con el mensaje principal. Yo no sé si tu mensaje y tu propósito como marca es, queremos transformar la percepción que tiene la humanidad de la belleza, tú no logras eso en 3 días. No lo logras en 3 días. Y es una ambición muy grande. Claro. Entonces yo creo que vale mucho, mucho la pena encontrar, más allá de la moda de hablar de una marca con propósito, que está muy mal utilizado, a entender realmente cómo un propósito se vuelve una visión a través del tiempo de una marca y se construye a través del tiempo. Es decir, marca con propósito versus realmente una marca que tiene claro su propósito. Sí, y además que Me gusta. hay una cantidad de personas que hacen conferencias de marketing, pero que no hacen marketing, que están sedientos para llenar sus conferencias, para volver a vender conferencias. Con tendencias. Con tendencias, agarran una tendencia, la exponen, la explotan y la desechan sin haberla bajado a fondo. Y creo que es el gran valor de lo que presentó Dove, que fue yo la bajo a fondo. Y tengo las credenciales. A través del tiempo, Claro. no me mastico y devoro contenidos para vender, sino estoy construyendo realmente algo que en lo que creo lo valoro. De acuerdo. Tal vez para hablar del octavo punto, Juan, podríamos hablar de la transformación de cómo las marcas se están moviendo con el funnel del consumidor. Es decir, esa idea que tenemos antes de ese cuadrito que iba bajando desde contactar hasta una transacción final 90 con 5 pasos en el medio. Es como veíamos la interacción entre una marca y un consumidor, ya no es tan así. Y ahora las marcas y las estrategias y el mercadeo está buscando hacer una transacción de manera directa en cada contacto. La capacidad de hacer branding, de conmoverte, de emocionarte y pum, y vender Claro. en ese punto inmediatamente. No necesariamente pasar por el paso. Eso tiene reto porque te implica Mucho. poder generar la transacción en el momento, poder generar la tecnología para eso, darte la facilidad para hacerlo. Entonces genera una cantidad de elementos y escenarios que son claves para entender que el funnel ya no es el mismo. El funnel no es paso A, B, C, D y E, sino el funnel es en el paso A resuelvo todo, o en el paso B resuelvo todo, o en el paso C resuelvo todo. Y además yo creo que es coherente de cómo vemos nosotros la atencionalidad fragmentada. Entonces tiene mucho sentido de que si yo realmente logré lo que nosotros siempre decimos, no solamente captar, sino retener tu atención por 15 segundos, nada me garantiza que eso que yo lo haya logrado, probablemente dentro de 4 días, nuevamente voy a tener tu misma atencionalidad durante 15 segundos. Entonces, en el momento en que lo logro, y esto es un hiper mega reto, cómo te emociono, cómo te conmuevo, cómo hago que en ese momento me compres. Pero de eso va el storytelling. Sí, exactamente. Cómo es más rápido. Es la mezcla de las emociones con el conocimiento profundo de la persona. Estoy tratando de pensar si ya yo he tenido mi primera experiencia con un producto y marca que no conocía, vi una pieza y inmediatamente esa pieza me llevó a la transacción. Yo mil. Y me acaba de llegar, ya me acaba de llegar. Yo mil. O sea, me pasa muchísimo con la comida en Instagram. O sea, veo un post de algo y digo, lo quiero y lo compro. Claro. Porque no lo había visto. O sea, en la comida tengo que arreglar mi Instagram. No, y mira esto que estoy pensando. Porque además, mira, me acaba de pasar. Me hace comer mal. El mensaje te llega específicamente de un creador de contenido que tiene credibilidad con el producto que te va a vender. Hace par de días, querido Ricardo Miranda, un pana, que obviamente hace un contenido fantástico de tecnología, a través de él. ¿Los audífonos? No, Ah. el PIN, grabador de IA. Publicidad. Sí, es publicidad porque luego me salieron varios. Sí. O sea, inmediatamente después que me salió él, me salieron varios. Pero como vino de Ricardo, y yo creo en lo... Tienes credibilidad con él. Tiene una credibilidad y tengo una afinidad y tengo... pero fue inmediato. Terminé de verlo, me fui a Amazon, lo busqué,
vi los reviews, carrito, comprar. Listo, O ahí sea, tienes un caso. Ahí pasó. Y ahí no tienes un funnel. Nada, ahí pasó Ahí con tuviste una sola pieza. primer contacto, branding, resolución, venta. Es decir, tienes dos cosas que probablemente tienes ahora que antes no tenías, que es la posibilidad de cerrar la transacción. Exactamente. Pues si no te tuvieras que ir o tuvieras que ir a una tienda en específico para comprar. Ey, maravilloso. Sí. Me encanta. O tienes que ir a una tienda en específico para comprarlo, o tendrías que volver a recordar una cantidad de elementos. Pero ahora ya lo puedes resolver. Y esa es parte de la idea de lo que tiene que pensar un creador desde el marketing. Es decir, cómo resuelvo todo para que en cada punto poder cerrar la transacción, sea cual sea la transacción que estoy buscando. Bien sea datos, bien sea ventas, bien sea la transacción que estoy buscando. Que además, por muchos años has trabajado en medios específicamente. Tú te atreverías a decir, ¿te acuerdas que esa típica frase de Henry Ford nos decía, bueno, yo sé que el 50%, o sea, yo sé que la publicidad funciona. Ahora, yo sé que el 50% de lo que yo invierto no funciona. Ahora, yo no sé cuál de esta mitad o de esta mitad es la que sí funciona. ¿Tú te atreverías a decir que con todas las plataformas y tecnología que tenemos hoy, no tengo la respuesta, hay menos desperdicio de la inversión hoy en día? Yo inmediatamente te iba a decir que sí, porque todo es medible. Pero luego hay una gran cantidad de información y de suceso de información de los falsos resultados que han tenido las plataformas tecnológicas en la exposición que dicen tener. De hecho, hoy día Meta tiene un gran compromiso con eso y una gran amenaza con eso por supuestos datos incorrectos de resultados de campañas que implican miles y miles de millones de dólares. Entonces, yo te diría que sí por los datos existentes, pero te diría que no porque no sé si los datos son verídicos. Claro, claro. Pero la tecnología, el proceso y la analítica existente te dice que sí. Pero el origen de los datos tiene algunos problemas. Claro. Entonces ahí es donde me doy el gap de decir, epa, todavía a lo mejor no por el origen de los datos. Claro, no sé qué tan real y honestos son. Sí, cuando tengo 2 millones de reproducciones de un video que se vio, no sé si efectivamente fueron 2 millones o 1.200.000. Porque Claro. hay una cantidad de análisis que hace, por lo cual se reporta una visualización en esa plataforma que en realidad no significa Que te una digo una cosa, visualización. a veces me pasa que estoy traqueando una campaña, la misma campaña, la traqueas en Meta y luego la traqueas en Google y las métricas ninguna coincide, pero ni cerca. Y si la traqueas, por ejemplo, Metricool, que es una plataforma que nosotros usamos, Te da otra. no tiene nada que ver. Sí. Entonces hay esa inconsistencia, que son los criterios con los cuales se entiende una acción, que normalmente esos criterios están a favor de las compañías que venden publicidad, es la que amenaza con la veracidad de la información. Pero hay ecosistemas, cuando tú manejas la data propia, que sí podrías tener el análisis perfecto. Cuando tienes first party data, cuando tienes la transacción, cuando tienes el e-commerce y cuando tienes la venta. Voy a conectar ese punto que te hizo dudar, que básicamente tiene que ver con la responsabilidad y la ética de las compañías en ser veraces y correctos con la data que le brindan a los usuarios. Yo no sé si esto es una tendencia, pero hay algo que pasó en este festival, específicamente, a ver, todos los años siempre Pero hay sí cierto... es post-festival. Pero, de hecho, lo voy a leer específicamente como la nombramos, que es la transparencia y la responsabilidad ética como fundamento. ¿Esta es la 10? Todo, esta es la 9. La 9. En todo lo que se hace en publicidad, no solamente en el festival. O sea, nuevamente, repito, transparencia y responsabilidad ética como fundamento, como publicistas, como comunicadores, como creadores, creo que esto no es negociable. Hay un caso que se llama Plastic Blood, o sea, que básicamente es una marca que quería generar conciencia de, no sé si, bueno, esta es una, este es una, porque hay 3 casos brasileños que están Way como to Pay. Way to Pay, está Plastic Blood y este es Plastic Blood. Ellos básicamente lo que estaban buscando era generar conciencia de la cantidad de plástico que ingresamos. Y para llamar a la industria, decir, brother, es mejor migrar a otros materiales porque se recolectó la sangre de muchísimas personas y de todas las sangres extraíamos, pero mínimas cantidades de plástico. Con todo el plástico extraído de personas reales, generamos botellas completicas y eso se lo entregamos a la gente. Y le decíamos a la gente, mira, el plástico, esa botella de plástico que estás tomando fue extraída de la sangre de las personas. Bueno, cuando yo vi el caso, yo recuerdo que la primera vez que yo vi el caso, yo decía, ¿cómo hay gente que se le ocurre esto? O sea, porque además toda la parte genética, toda la parte médica, toda la parte biológica que está involucrada es muy compleja. O sea, pensar una idea para una marca de eso es
hiper elevado. Esta campaña gana oro, gana Grand Prix, gana una cantidad de cosas. Pero luego en la investigación, alguien en Brasil dice, epa, ya va, pero todos estos datos que te estás dando y los procesos médicos que tienes que demostrar que hiciste para que yo no encuentro eso por ningún lado. Entonces, sin profundizar en el caso en verdad, yo creo que no está bien. O sea, porque nuevamente O sea, el tema no es el caso que luego Cannes retira los premios a se lo eso, retira. un escándalo global, pero el tema es cómo la ética y la honestidad es necesaria. Para en todo lo- comunicar. Desde el medio que dice que tengo 100.000 visualizaciones y efectivamente las tengas, para lograr éxito a través de y que los clientes y anunciantes confíen en esa plataforma, hasta la agencia que propone una idea y escribe un caso. Y dice 20 millones de personas compraron, 20 millones de personas Pero vieron. Juan, es que hasta hubo maldad pensando en el caso porque fakearon a una periodista de CNN dándole es terrible. información que esa periodista no trabaja desde el Es 2022. Es terrible. No existe esa noticia en CNN y fakearon eso para decir que los medios se volcaron a hablar del caso. O sea, hay que tener una mente muy retorcida. ¿Por qué? Porque esto es una obsesión que te da fama y posiblemente dinero, porque pueden conseguir tal vez clientes por ganar un Cannes y Eso todo para lo mí ganar. dentro del mundo de las comunicaciones, antes de ir a Cannes, hace muchos años lo pensaba y post haber ido a Cannes lo sigo pensando. O sea, para mí eso no tiene ningún sentido, está fuera de la conversación. Y quiero hablar efectivamente de la creatividad y la efectividad, que ahí tuvimos a nuestra primera presidenta en la historia venezolana como presidenta de jurado, Andrea Díquez, responsable de Good. Nada más y nada Estuvo allí liderando la discusión global sobre la creatividad efectiva. Y quiero hablar de la creatividad efectiva. Yo creo que algo que nos dijo Andrea fue cosa que no pasaba antes, ningún caso, bajo ningún concepto, de la categoría que usted quiera hablar, de la categoría que usted quiera, no va a ganar si no tiene impacto en el negocio. Amo eso. Claro. Por eso estamos en la industria de la publicidad, no en la industria del arte. La publicidad coquetea con el cine, coquetea con la fotografía, coquetea con la narrativa, con la novela, coquetea con todo eso Pero el objetivo es vender. porque utilizas esos elementos. Sí. Pero el objetivo es vender. Vender. Punto. Y ahí la industria a veces cree que son cineastas, la industria a veces cree que son artistas. Y nosotros no somos artistas, nosotros somos vendedores. Es que yo no me imagino ninguna marca en el mundo que diga, hazme una campaña para que ustedes Para que la gente celebren su creatividad. Y no vendemos. No. Y no vendemos. No, tienes que resolver un problema. Y esto a mí me lleva a que es una marca, o sea, perdón, que las ideas realmente, por más maravillosas que suenen y por más que emocionen a las personas, se tiene que traducir en ventas. A corto, mediano o largo plazo. Pero si no se convierte en ventas, no tiene ningún sentido. Porque, a ver, es una idea bonita que no sirvió para nada para que la marca resolviera su problema, que es vender siempre. Una marca va a tener la necesidad de querer vender más, siempre. Entonces, si ese problema no lo resuelves, ¿para qué es? Entonces es un festival de ideas lindas. Entonces, que no tiene sentido. no Que tiene no. ningún tipo Porque de o sea, por ejemplo, otros festivales, los festivales de música, que premian la música, no premian una idea de una canción, premian Claro. una canción. Exactamente. No premian una idea de un disco, premian el disco. El festival de cine no premian un tráiler, premian la película. Claro. Es decir, premian los efectos en la película, premian cosas que se hacen, que tienen Tangibles, impacto, tangibles. Bueno, esto fue, Juan, tal vez nuestra visión Un pequeño resumen de... Creemos, bueno, yo creo que todo esto lo estamos trabajando y lo vamos a implementar, Sí. o sea, IA, la efectividad, la influencia, la microinfluencia, todo lo que estamos hablando acá son cosas que nos conmueven, los datos, creo que es algo que nuestros clientes van a La estar viendo. transaccionalidad inmediata es un reto inmediato, o sea, un reto literalmente inmediato que nos tenemos Sí, que hay llevar. muchas cosas que hacer, pasarle el pago, una cantidad de Sí. cosas, pero yo creo que, bueno, que las redes sociales te permitan en Venezuela hacer las transacciones, pero bueno, esto es un poco la visión de lo que aprendimos y de lo que vamos a estar hablando en los próximos meses, seguro en nuestras Seguro. reuniones, y queríamos compartir con todos ustedes, las personas que les interesan los negocios, las audiencias, o simplemente quieren estar informados de lo que está pasando en el mundo. Mi nombre es John da Silva, John Snacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, Juan Sofá en todas las redes. Nos vemos el próximo año post-Canes, en este mismo episodio. Yo creo que ya tenemos como 7 episodios de esto año a año. Así es. Yo creo que es el séptimo o octavo, ¿o no? Llévatelo.